nueva semana más en lo que es nuestro curso del Seminario de Casos Jurídicos Especiales. Recordemos que nuestro código es FG 163. Estamos ya en la semana correspondiente a la número 5 y nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca de lo que es el muestreo estadístico, la población y el cálculo de la muestra. Su catedrática que les estará impartiendo el curso de Seminario de Casos Jurídicos Especiales en este segundo semestre, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia. Soy abogada y notaria. Sí, recordemos, estamos ya en la semana número 5, están a unos pasos de entrar ustedes a su primer parcial de la segundo semestre. Sí, respectivamente, pues les estarán haciendo llegar lo que es el calendario de examen. Sí, si no tenemos exámenes la próxima semana, pues nos estaremos viendo con la clase siguiente. Y pues si tenemos el examen correspondiente a nuestro curso, pues nos estaremos viendo, si Dios así lo permite, dentro de 15 días, ¿sí? Recordemos siempre, por favor, tener siempre todas aquellas precauciones y medidas de seguridad, ¿sí? Ya que mi mayor anhelo es de que ustedes puedan estar como han estado desde el principio hasta el final del semestre, ¿sí? Y que puedan decir, aprobar. Mi 10º semestre está siendo aprobado y pues a empezar una nueva etapa de su carrera, como es lo que viene a continuación, ¿verdad? Que sería los privados. Empecemos entonces nuestra clase del día de hoy con lo que es el objetivo de la clase. Y el objetivo de esta semana 5 en nuestro curso de Seminario de Casos Jurídicos Especiales es que el estudiante pueda comprender la importancia acerca de la determinación de lo que es la población objetivo en una investigación. También pues nuestro objetivo o nuestra visión de la clase número 5 de Seminario de Casos Jurídicos Especiales es que el estudiante pues pueda conocer lo que es el muestreo estadístico y lo que son sus diferentes clases. Empezaremos hablando de nuestro tema importante que es el muestreo. Son dos casos muy diferentes lo que es una población y lo que es el muestreo. Población, vamos a determinarlo como una manera general, que es toda la sociedad, mientras que la muestra va a ser una persona determinada, sí, la cual puede ser de manera aleatoria, la que vamos a determinar ciertas actitudes que a nosotros nos interesa conocer acerca de nuestro trabajo de investigación. Tenemos a continuación nuestra diapositiva de lo que es una diferencia entre el muestreo, muestra y también es un marco. Sí, son tres términos diferentes, tres diferentes cosas, las cuales pues aprenderemos el día de hoy. Sí, muestreo me indica que es un procedimiento para poder seleccionar una muestra de la de población, dijimos, que se desea estudiar. Es decir, vamos a seguir ciertos pasos para poder seleccionar a la población. ¿Sí? Vamos a buscar ciertas características, pero lo vamos a hacer por medio de ciertos procedimientos. Mientras que la muestra pues va a ser ya el subconjunto de la población seleccionada de un marco de varios marcos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Vamos a tener una muestreo, o sea, una población, ¿sí? Y de esta población
vamos a venir y vamos a decir, bueno, yo quiero que de esa población voy a tomar una subpoblación, o sea, un grupo de nada más determinado, ¿sí? No lo vamos a abarcar con todos. Mientras que el marco, pues, va a ser el listado completo de las unidades del muestreo. Ya vamos a obtener, entonces, el listado a quienes fuimos a hacer en nuestra encuesta. Podría ser un ejemplo de esto, ¿sí? Tenemos entonces aquí otra definición, ¿verdad? De lo que es el muestreo. Entonces, me dice a mí de que el muestreo es el proceso que nos permite, ¿verdad? La extracción de una muestra a partir de una población. ¿Qué queremos decir con esto? Que el muestreo pues va a ser el proceso que realmente nos va a permitir ahorrar ciertos recursos y a la vez, ¿verdad?, obtener ciertos resultados. ¿Por qué? Porque vamos así a poder alcanzar si se realizará un estudio a toda la población. ¿Sí? Entonces, aquí decidimos o por qué decimos que nos vamos a permitir ahorrar ciertos recursos. Pongamos un ejemplo acerca de que nuestro trabajo de investigación, si te recordarás, te dimos 7 temas importantes o 7 normas jurídicas que tú puedes desarrollar, un tema, ¿sí? Que era, entre ellas estaba el juicio de cuentas, estaba la ley de minerías, la ley del sistema penitenciario y la ley contra la delincuencia organizada. Tomemos de ejemplo de que nos tomamos el tema acerca de la norma jurídica, acerca del sistema penitenciario en el departamento de Sololá, ¿sí? O en Totonicapán. Vamos a hacer de que nuestro lugar es de allá. O Petén. ¿Qué pasaría? Que a la hora de hacer el muestreo, pues no lo vamos a tomar a toda la sociedad guatemalteca, ¿sí? Y incluso no se lo vamos a todos a tomar dentro de una de la población determinada del lugar donde tú me estés viendo, por ejemplo, sino que tú te vas a dedicar a tomar el muestreo a unas personas las cuales pues vas a saber tú de que te pueden ayudar a resolver tu trabajo de investigación, ¿sí? Tenemos aquí en nuestra diapositiva presente que el muestreo estadístico, entonces, podemos decirlo ya formalmente, que va a ser un muestreo de un conjunto, ¿verdad?, de técnicas que realmente van a satisfacer las siguientes funciones. Entonces, podríamos establecer cuáles son las condiciones del muestreo estadístico para que éste pueda satisfacerse. Número uno, se va a conocer a priori el conjunto de posibles muestras distintas, ¿verdad?, que se pueden obtener. Dos, cada muestra pues tiene la probabilidad de ser elegida. O sea, todos van a tener cierta probabilidad de poder ser elegida en el muestreo. También otra condición pues sería que las muestras se seleccionan, ¿verdad?, aleatoriamente, no toda la población. Podemos decir este sí, este no, y ¿por qué? No por discriminación, sino que puede ser de que este pues nos pueda ayudar bastante, ¿verdad?, en nuestro trabajo de investigación. Y también otra condición pues ha de ser que los estimatorios o están definidos y conducen ciertamente a lo que es una única estimación. Por ejemplo, que van a ser únicos y se conocen a priori.
Hablemos también de lo que es el muestreo estadístico. Entonces, podemos decir que el muestreo estadístico es la técnica de selección de elementos ¿a qué? Al azar, con una medida de probabilidad y margen de error. La población, ¿verdad? Estadística, pues va a ser el conjunto de individuos que prestan rasgos, ¿verdad? Característicos que desean estudiar o que debemos poder estudiar en nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Eso no quiere decir que porque hemos seleccionado de una manera aleatoriamente a las personas que nos van a ayudar a participar al muestreo estadístico, pues no quiere decirte que no vayamos a tener un margen de error, ¿verdad? Que todo nos vaya a salir perfecto. Entonces dice, pues el muestreo estadístico puede también tener en un momento dado lo que es la probabilidad o el margen de error. Pero de lo que sí debemos de estar seguros, decimos, es de que el muestreo pues debe de ser el conjunto de ciertas personas o ciertos individuos y el cual pues no va a abarcar a toda la sociedad. ¿Sí? Hablemos acerca de lo que es la población estadística. Al hablar de este tema, pues diremos que es el conjunto de individuos que representan ciertos rasgos característicos que se desean estudiar de un determinado lugar. Y la estadística, esta pues nace, ¿verdad?, del estudio que se tiene que hacer o de las referencias, ¿verdad?, que realmente necesitamos en relación a ciertos datos y cosas que pasan cotidianamente, ¿verdad? De ahí es que nace lo que son las estadísticas. Por ello es que los estados, ¿verdad? Como por ejemplo, realizan ciertos censos a nivel nacional para conocer lo que es la edad promedio de los individuos. ¿A qué nos referimos con la población estadística? Aquí habla de algo bien importante y está subrayado o está eh, con celeste azul, perdón, en nuestra definición. Y hablamos de los censos. ¿Has oído hablar alguna vez de estos censos? Sí, ¿verdad? Bueno, la población estadística dice que va a ser el conjunto de ciertas personas que vamos a estudiar de un rango, pues, el cual, pues, va a venirnos a ayudar a nuestro trabajo de investigación. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a querer saber, vamos a hacer una población o una estadística acerca de la población de cuántos personas viven en una casa, cuántas son mayores y cuántas son menores de edad. ¿Sí? Otro sería que llevamos a cabo pues una estadística acerca de la población, ¿verdad? Acerca de que cuántos menores de edad pues se encuentran estudiando. Sería un ejemplo. Entonces, para hacer esta población o esta estadística de la población, necesitamos realizar ciertos censos a nivel nacional. Si te das cuenta, ya un censo a nivel nacional nos indica que aquí pues va a ser, en nuestro caso, a toda Guatemala. ¿Sí? Por ejemplo, yo me estaba dando cuenta en las noticias, a mí me gusta ver lo que son las noticias en la mañana, más que todo, ¿verdad? Decían que el índice, ¿verdad?, de las mujeres que fueron agredidas en el año 2021, pero en el mes de junio, y así van haciendo lo que es la estadística, y va subiendo, ¿sí?
entre meses baja y en meses sube. Pero, ¿qué hace? Hacen un censo a nivel nacional. Es decir, estudian todo Guatemala para poder venir y hacer lo que es la estadística de la población. Pero esto lo determinan por ciertos censos, lo cual, pues, hemos dicho, se lleva a la población guatemalteca. ¿Sí? Incluso después pues lo pueden venir y realizar esa estadística de la población, lo realizan por medio de departamentos o municipios, los cuales pues van a ver cuáles han sido los más altos, ¿verdad? En el promedio. Entonces, quisiéramos que Guatemala pues nunca llevara un alto índice, ¿verdad? En, principalmente en lo que es la mortandad, accidentes, pero recordemos que pues esto no está dentro de nuestras posibilidades el poderlo evitar, ¿verdad? Pero sí está pues el realizar ciertos censos para poder llegar a establecer lo que es la población estadística. Tenemos ahora lo que es la muestra, el censo. ¿Sí? Entonces, hay una definición de lo que es el censo, una definición de lo que es la muestra. Así también contamos, ¿verdad?, con lo que es la población y la muestra. Son definiciones que estudiaremos a continuación. Diremos que muestra o censo, incluso tenemos ahí nuestra interrogante, ¿verdad? Nos indica que es la información sobre qué, sobre ciertos parámetros de la población y puede obtenerse realmente mediante la realización de un censo o la obtención de una muestra. ¿Qué significa entonces censo? ¿De dónde viene? Podemos decir que es la numeración completa de los elementos de la población u objetos de estudio. Es decir, toda la sociedad guatemalteca pues va a participar aquí. ¿Sí? Muestra. Es el subprograma, ¿verdad? O subgrupo de elementos de cierta población seleccionada para así poder participar en lo que es el estudio. Si te das cuenta en nuestras diapositivas, ¿verdad? Está el censo, están todas las personas. Aquí pues no vamos a discriminar tanto ni a pobres ni a ricos, a nadie, ¿sí? Porque lo vamos a hacer de manera a que participe toda la sociedad guatemalteca, porque necesitamos saber acerca de los censos, ¿sí? Y la muestra pues vamos a hacer una población determinada. Hablemos de ciertos ejemplos acerca de un censo nuevamente y luego de lo que es una población o una muestra, perdón. El censo podríamos averiguar a nivel nacional cuántas, por ejemplo, sería la situación de cuántas personas están actualmente vacunadas, ¿sí? Acerca del COVID-19. Entonces, este sería el censo porque lo haríamos de manera de toda Guatemala, ¿sí? Entonces aquí participaríamos todos, ¿sí? Mientras que en la muestra, pues, si yo vengo y tengo un tema seleccionado con todos mis compañeros acerca de lo que es la delincuencia organizada, entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a tomar o no voy a requerir una encuesta acerca de toda la población. Y menos si yo me encuentro acá en Chiquimula, no voy a ir a tomar ciertas encuestas hasta la ciudad de Guatemala. ¿Sí? Entonces, como mi problema está suscitando aquí en Chiquimula, yo voy a tomar a ciertas personas o a ciertos individuos de aquí de Chiquimula. ¿Sí? Entonces,
Esto sería el censo y la muestra. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, ¿verdad? Que sería lo que es la población y la muestra. Entonces, busquemos qué diferencias hay entre la población y la muestra. La población podría ser el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen la misma característica y sobre en el cual pues estamos interesados en obtener ciertas conclusiones. ¿Sí? Y la muestra pues es una parte, solamente hemos dicho de la población, la cual se va a seleccionar con el propósito, ¿verdad?, de obtener información y debe de ser representativo. ¿Sí? Entonces, población versus muestra. La población, todo, sí, pero que de aquí vamos a obtener siempre ciertos eventos, pero ciertas características nada más. Por ejemplo, puede ser de que eh, en el censo, pues a mí se me está indicando, miren, por favor, vaya a toda Guatemala y empieza a ver los registros de cuántas personas han sido vacunadas. Y en la población, pues yo quiero saber ciertas características acerca de que cuántas mujeres salieron embarazadas en el año 2021 hasta la fecha. ¿Sí? Son ciertas características, por ejemplo, porque esto pues solo saldría para lo que son las mujeres, mientras que el censo, yo aquí pues no tendría que ver ni solo mujeres ni solo hombres, tendría a la mayoría. Mientras que población pues me indica, miren, con ciertas características, usted tiene que determinar. Entonces, pasamos a nuestra siguiente diapositiva y pues tenemos lo que es el muestreo probabilístico y no probabilístico, ¿verdad? Es decir, que este muestreo pues se divide en dos, ¿sí? Los cuales vamos a estudiar cada uno el día de hoy. Tenemos en nuestra presente diapositiva lo que es el muestreo no probabilístico, ¿sí? Y podemos indicar que una muestra no es probabilística, ¿verdad? Cuando no se conoce la probabilidad acerca de lo que es la inclusión de la muestra para todos los elementos seleccionados. O cuando parte realmente del universo no tuvo probabilidad de inclusión. Recordemos pues que en el muestreo no probabilístico no todos los miembros de la población tienen la misma oportunidad de ser incluidos en lo que es la muestra. Realmente pues podemos decir que el investigador utiliza ciertos sujetos que están accesibles o representan ciertas características, como por ejemplo, hay estudiantes de una clase o de un grupo reunidos. Es decir, que el muestreo no probabilístico, pues entonces dice que solamente vamos a seleccionar a ciertas personas, individuos, de lo que es el universo o la población. Y no todos pues van a tener la probabilidad de participar. Un ejemplo de eso, aparte del que estamos aquí, sería que eh, lleváramos a cabo, ¿verdad?, un muestreo probabilístico acerca de cuántos estudiantes pues se encuentran estudiando derecho en la Universidad de San Carlos. No lo estoy haciendo de manera general, ¿sí? Y solamente estoy seleccionando a un grupo, ¿sí? ¿Y de qué grupo es? De derecho, muy bien, de estudiantes de ciencias jurídicas y sociales. Si yo dijera, vamos a hacer
un muestreo no probabilístico acerca de cuántos ingenieros agrónomos salen de la Universidad Rural de Guatemala en el 10º semestre. Nos estaríamos refiriendo que nuestro muestreo no probabilístico, pues lo vamos a tener que hacer en todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Lo vamos a hacer en toda la Universidad Rural de Guatemala, pero dice que solamente en los grados del 10º semestre. Si yo especificaría en cuántos alumnos tiene eh, ingenieros, vamos a hacer un muestreo probabilístico acerca de cuántos ingenieros estudian en la Universidad Rural de Guatemala en la sede de Jalapa, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde me tengo que dirigir yo para hacer este muestreo probabilístico? Ah, muy bien, a la Universidad de Jalapa de la Universidad Rural de Guatemala. Entonces, esto sería el muestreo no probabilístico. Realmente, pues no van a participar todos, ¿sí? Sino que va a ser un grupo reunido, un grupo selectivo. Tenemos ahora lo que es el muestreo probabilístico, ¿sí? Y este muestreo probabilístico, pues, nos indica que son aquellos que se basan en qué? En principios de equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que los individuos pues tienen la misma probabilidad de ser elegidos para así poder formar parte de una muestra, ¿verdad? Y consecuentemente todas las posibles muestras se den un tamaño y tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Solo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son por tanto los más recomendables. Entonces, hasta cierto punto nos indica que el muestreo probabilístico pues es el más recomendable, porque no estamos haciendo selección, ¿sí? ¿Y por qué? Porque puede ser de que como a mí me interese más esto y yo estoy llevando a cabo mi muestreo en ciertas partes seleccionadas, puede que sus respuestas sean a mi favor, ¿sí? Y no haya un margen de error. Mientras que en el muestreo probabilístico, pues como no voy a hacerlo al grupo selectivo del que mi trabajo de investigación requiere, ¿verdad? La información puede ser de que yo pues pueda venir y ir recopilando mejor este muestreo. El muestreo probabilístico, pues tenemos aquí nuestra definición, ¿sí? Y podemos estudiar que entonces este va a ser el subconjunto de una población que asegura, ¿verdad?, un corte transversal o longitudinal representativo al dar a cada elemento de la población una posibilidad diferente de cero de ser seleccionado. Entonces, dijimos que en el no probabilístico puede ser que me seleccionen o puede ser que no. Voy a terminar con una clase seleccionada, ¿sí? Entonces, mientras que el muestreo probabilístico, pues voy a tomar a una población, ¿sí? Y dice que aquí no voy a venir y voy a decir, bueno, no, solo a este grupo lo voy a tomar en cuenta porque a mí me cae bien, se lleva bien conmigo, eh, me van a contestar que sí a todas mis preguntas,
me va a ser mucho más fácil. Entonces, y eso no es así. Tenemos que llegar siempre a la verdad y de hacer nuestro trabajo siempre con nuestros valores, sí, y esto pues, este valor significa que lo vamos a hacer tanto al respecto, con respeto al lector, porque un día el lector pues va a leer lo que es tu trabajo de investigación. Entonces, y también a ti, porque un día pues le vas a poder mostrar a tus hijos, a tus nietos y hasta posiblemente a tus bisnietos, miren, yo trabajé en este eh, seminario de casos jurídicos o trabajé en mi tesis, ¿sí? Y pues no me marqué en cierto muestreo no probabilístico, sino mi trabajo fue realizado en el muestreo probabilístico. Tenemos ahora las clases de muestreo. Dijimos que este pues se divide en muestreo no probabilístico y en el muestreo probabilístico, ¿sí? El muestreo no probabilístico pues se subdivide en los siguientes. Se subdivide en muestra por juicio, muestra por conveniencia, muestra por cuota, muestra por referidos y la, el muestreo probabilístico pues se va a subdividir en muestra aleatoria simple, muestra sistemática, muestra estratificadora y muestra por agrupación. ¿Sí? Entonces, tenemos estas dos clases. Definitivamente van a ser dos clases de muestreo, ¿sí? El no probabilístico y el muestreo probabilístico. Que cada una se tenga su subdivisión es otra cosa o otro apartado muy diferente, ¿verdad? Los cuales pues siempre me van a ayudar a mi trabajo de investigación. Puede ser que yo realice mi trabajo o mis clases de muestreo probabilístico, pero con la ayuda de la muestra estratificadora o estratificada, ¿sí? O puede ser que yo concluya o realice el muestreo no probabilístico, ¿verdad? Por una muestra por otra. Entonces, aquí tenemos las clases de muestreo. Tenemos ahora cuáles son los diferentes tipos de muestreo, tanto en el probabilístico como en el no probabilístico. ¿Cuáles son las diferencias que vamos a ver? Sí, eh, número uno, en el probabilístico, pues la primera diferencia es que todas las unidades tienen igual probabilidad, ¿verdad?, de participar en lo que es la muestra. O sea, pueden venir y participar todas las personas para la realización del trabajo de mi investigación, de mi tema, el cual pues estoy llevando a cabo y estoy desarrollando, ¿sí? También pues la otra diferencia del probabilístico, ¿verdad? Sería la elección de cada unidad muestral es independiente de las demás. Esta muestra va a ser muy independiente a lo que la otra participante o otro individuo me diga, ¿sí? No por fuerza, pues tiene que ser igual. Otra diferencia del muestreo probabilístico es que se puede calcular el error muestral. Hemos venido diciendo realmente que hacer un perfecto eh, seminario, pues tal vez no lo podemos llegar a lograr a un 100%, pero
logrando, haciéndolo con los métodos, pasos y procedimientos que nos da la Universidad Rural de Guatemala, esto lo vamos a llegar a lograr, ¿sí? Y pues hablemos ahora de las diferencias del eh, muestreo no probabilístico, ¿verdad? Este solamente tiene, muy bien, solamente tiene tres diferencias. Número uno, cada unidad pues no tiene igual probabilidad de participar en la muestra. Puede que participe, puede que no. Puede que me tomen en cuenta, puede que sí, ¿sí? No se puede calcular el error muestral. Entonces, fíjense que en el probabilístico yo puedo calcular cuál fue el error muestral. Puede ser un 70, un 80, un 90% o un 5%, ¿sí? Mientras que aquí en el no probabilístico dice que no se va a calcular el error muestral, mientras que en el probabilístico pues se puede calcular, ¿sí? Y también tenemos otra diferencia en el tipo de muestreo no probabilístico, que es de alto riesgo, ¿verdad? De invalidez, producido por la introducción de sesgos. Es decir, de que hasta cierto punto pues va a venir y va a obtenerse pues ciertos, ¿qué te dijera yo? Cuando hablamos ciertos riesgos de que se han producido en nuestro trabajo de investigación. O sea que eh, pueden ser mínimos o pueden ser más, ¿sí? Recordemos que hasta en la hipótesis, te recordarás que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de los métodos, ¿sí? El método inductivo, ¿qué más? Método analítico, muy bien. Y por último, el método estadístico, ¿sí? Y si te recordarás, encontramos una pregunta muy importante hasta en el método estadístico, que dice que si nuestra probabilidad fuera demasiado baja, ¿qué pudiéramos tener que hacer? ¿O qué es lo que tendríamos que hacer? Ahí perfectamente. Tendríamos que venir y rechazarla, ¿sí? Entonces, igual es esto. En todo corremos un riesgo, jóvenes, y pues al llevar al tipo de muestreo, pues también corremos un alto riesgo, ¿verdad? De poder invalidar lo producido por la introducción de sesgos. Entonces, vamos aquí terminando con los tipos de muestreo para que nos quede así bien clarito. Sí, porque vamos a ir pasando ya a otro tema. Y tenemos el muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico, ¿sí? El muestreo no probabilístico dice que no se tiene en cuenta la probabilidad en la selección, ¿verdad?, de la muestra, como por ejemplo el muestreo accidental. Este pues se utiliza en estudios estadísticos exploratorios, mientras que el muestreo probabilístico pues se tiene en cuenta, ¿verdad?, cierta probabilidad en la selección de las unidades muestrales, como por ejemplo, ¿verdad?, el muestreo aleatorio simple. Ese procedimiento pues constituye la base, ¿verdad?, de los procesos inferenciales. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo, verdad, del muestreo no probabilístico? Pues sería el estudio de estadístico exploratorio, mientras el muestreo probabilístico, pues un ejemplo sería que este procedimiento va a constituir la base de los procesos inferenciales.
Tenemos aquí otro tema muy importante acerca de el que se va a tratar el día de hoy, ¿verdad? De nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. Y tenemos nuestra definición: población, población finita y población infinita. Si te das cuenta en nuestra diapositiva, pues tenemos aquí hasta en nuestras imágenes, ¿sí? Que la población pues ya no está como la vez pasada, ¿sí? Todos están con su eh, mascarilla, ¿sí? Entonces, también es un mensaje que yo te estoy haciendo llegar. Por favor, si sales, utiliza tus mascarillas y tus protocolos siempre, ¿sí? Por favor, a cuidarte. Bueno, tenemos aquí, es para ver de que se te quite el sueño, ¿sí? Puedas continuar aquí. Yo sé que es una hora demasiado pesada, ¿sí? De repente acabas de almorzar o estás almorzando. Entonces, bueno, aprovecho a todos aquellos, no sé de dónde me están observando, dónde están viéndome, pero a todos y cada uno de ustedes les mando saludos y un abrazo fraternal, ¿verdad? Y que por favor se sigan cuidando. Bueno, este fue un corto receso, ¿verdad? Para que ustedes puedan continuar en nuestra clase. Bueno, continuemos en nuestra clase de seminario de casos jurídicos especiales, clase número 5, ¿sí? Recordemos, pues una vez más, estamos a pocos pasos de que tú entres a tu primer parcial, ¿sí? Se te estará haciendo llegar el recordatorio de cuándo son tus parciales. Dice, empecemos con nuestra diapositiva, que es población. Población dice que es el conjunto de elementos que poseen una característica. Eso puede ser el conjunto de individuos que tienen las características y variables que quieren que se estudie. ¿Sí? Empecemos, que me dice que es un conjunto de ciertos elementos de ciertas características que yo deseo estudiar. Por ejemplo, voy a venir y voy a tener a una población determinada, pongamos del lugar donde tú estés, ¿sí? Y voy a colocar del lugar donde yo estoy en este momento. Quiero estudiar ciertas características. Quiero estudiar cuántas personas son delgadas, cuántas personas, por ejemplo, salen a correr, cuántas personas, pues, eh, se están cuidando, ¿sí? Sería estudiar ciertas características. ¿Por qué? Porque yo las voy a estar observando, ¿sí? Entonces, lo que sí yo tengo que determinar, y esto viene junto con lo que es la población, si va a venir una población finita o va a ser una población infinita. ¿A qué nos referimos si va a ser una población infinita? Es decir, a solo un grupo determinado, ¿sí? Mientras que población infinita, pues yo realmente no voy a conocer el tamaño de la población. Bueno, empecemos aquí con la definición, ¿verdad? De qué es la población finita. Si tú te das cuenta en nuestra diapositiva, pues eh, tenemos mucha gente. En Guatemala somos muchos. Gracias a Dios por eso. Si te das cuenta, hay un pequeño círculo en esta diapositiva. ¿La puedes observar? Ok. Y dice que está circulada un círculo y dice que esta es una población finita. O sea, va a ser aquella población que solo vamos a tomar en cuenta a unos cuantos, ¿sí? Puede ser 10, 20, 100 personas. Pero no vamos a hablar de la población infinita. Solo vamos a ahorita
de la población finita. Y la población finita pues me dice, mire, solo voy a tomar 200 personas, ¿sí? De lo que es la población de Petén, ¿sí? Voy a tomar eh, 200 personas de lo que es el departamento de Chiquimula. Voy a tomar 300 personas del departamento de ¿qué? Vamos a ver, ¿dónde estás tú? Dime. Ah, del departamento de Mazatenango o de Cubán, ¿sí? Alta Verapaz. Entonces, vamos a estudiarlo solo esos. ¿Y cuántos vas a estudiar? Vamos a estudiar solamente a la población finita de 300 personas. Tú estás definiendo un límite acerca de cuánta va a ser la población que tú vas a estudiar. Un ejemplo, podríamos decir también que un ejemplo de la población estadística, pues, que nos indica, ¿verdad?, la cantidad de árboles de una ciudad finita. Aunque más adelante, pues, esta cantidad de árboles se convierta en infinita. ¿Por qué? Porque recordamos que por cada árbol que nosotros destruimos debemos de sembrar. Entonces, podemos venir y decir que la población finita es la que se puede variar con el tiempo, ¿verdad? Pero que con un instante determinado es finita, es decir, tiene fin. Bueno, tenemos una población infinita, ¿sí? Se trata de aquella población que no tiene fin, ¿sí? Como por ejemplo el número de planetas que existen en el universo. Aunque puede ser finito, el número de estas puede ser grande y desconocido, que es, estadísticamente pues se asume como lo que va a ser infinito, ¿sí? Entonces, por eso es de que en un momento dado pues se puede convertir en infinito. Podríamos decir que vamos a salir a pasear, ¿sí? Y vamos en un momento dado, miramos nuestros cielos y cómo lo vamos a ver estrellado, ¿sí? Porque hay muchas estrellas ese día y hay una luna maravillosa. ¿La luna se convertiría en infinita? No, ¿verdad que no? La luna es finita. ¿Cuál sería el infinito ahí? Las estrellas, muy bien. Si yo dijera, eh, vamos a ir al mar, sí, vamos a ver, de Tiquizate, ¿sí? No me recuerdo, tiene un nombre, pero ahorita no me recuerdo, ¿sí? Si tú me estás viendo de ahí, tú sabes el nombre de mar de Tiquizate. Y nos vamos a ir a sentar a la orilla del mar. ¿Y será que pudieran haber más mares ahí? Ahorita nos fuimos a sentar a mar de Tiquizate. El semillero se llama, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Este mar se convertiría en infinito? No, ¿verdad? Es uno finito. ¿Y cuál sería infinito? Aquí no hay estrellas. ¿Hay algo infinito ahí? Sí, sí hay algo infinito. ¿Sí? La arena del mar. No vamos a poder contar esa arena jamás. Entonces, igual pasa con lo que es la población finita e infinita. Estos son ejemplos que yo te he querido dar para que tú puedas tener una visualización mejor acerca de lo que es, ¿verdad?,
la población finita e infinita. Bueno, tenemos ahora nuestra siguiente diapositiva, ¿verdad? Y es acerca de las generalidades de lo que son conceptos básicos y ciertas variables. Al hablar de las generalidades, pues vamos a hablar acerca de lo que es una población. Una población dijimos que es el conjunto de personas e individuos que vamos a estudiar con ciertas características, ¿sí? Y vamos a decir que la población se clasifica en finita contable e infinita no contable. Pongamos otros ejemplos. Por ejemplo, sería la finita, pues sería que se puede determinar, es decir, vamos a contar si es un número de una comunidad universitaria X, ¿sí? O una comunidad de la Universidad Rural de Guatemala. Se puede determinar a contar, ¿por qué? Porque sería por sets. Recordemos que la Universidad Rural de Guatemala pues se encuentra por sedes, ¿sí? Sede 017, está la G, 07, 011, ¿sí? Entonces, la vamos a poder contar y vamos a deber llevar a cabo nuestra muestreo estadístico, ¿verdad? De la población de acuerdo a la sede donde tú estás observando. Y también pues se clasifica en infinita no contable. ¿Será que podemos establecer un límite cuando vamos al mar y empiezan a ver aquellos peces a lo largo de un lago también o en un mar? ¿Verdad que no los podemos contar? Entonces esto se vuelve de manera infinita, no contable. Bueno, tenemos ahora lo que es nuestra población cualitativa, ¿verdad? Esta es otra clase de eh, población. Ya hemos visto lo que es la población, eh, dijimos, finita e infinita. Ahora estudiemos lo que es la población cualitativa. Realmente es una variable. Si el valor se toman ciertos datos, es numérica, es decir, no podemos expresarla con números y hay que expresarla con palabras. Un ejemplo, el lugar donde nacimos. ¿Sí? El lugar donde yo nací, miren, vamos a ver si dan ustedes. ¿Sí? Vamos a hacer nuestra clase un poco práctica el día de hoy. Vamos a ver quiénes pueden dar. Como ahí pusimos el ejemplo, ¿sí? Dice que yo no puedo venir y explicar por medio de la población cualitativa con números, pero sí lo puedo llevar a cabo por medio de descripción. Miren, yo nací en un lugar o yo viví en un lugar donde había mucho tráfico, ¿sí? Realmente para deber de llegar a estudiar, pues tenía que levantarme a las 4 de la mañana para poder venir y poder llegar a tiempo al lugar donde estudio. Entonces, ¿ya sabes de qué lugar te estoy hablando? Lo estoy describiendo, ¿sí? Porque no lo puedo decir con palabras, con números, ¿sí? Dice la población cualitativa, dice que pues se describe con cualidades, con ciertas palabras. Entonces, ¿de dónde te estoy hablando? Si es un lugar donde el tráfico está demasiado saturado, sí, para deber de geo para estudiar, me levantaba a las 4 de la mañana y llegaba a acabar a las 7:20 al establecimiento educativo, ¿sí? Entonces, te estoy hablando de la ciudad de Guatemala, ¿sí? Entonces,
Ahora, si yo te hablara de aquí, otro lugar, por ejemplo, en donde me encuentro, te diría yo, mira, vivo en un lugar tranquilo, en donde no me levanto ya a las 4 de la mañana, me levanto si gusto a las 7 de la mañana, tomo mi vehículo y pues procedo a mi trabajo. A las 8 yo ya estoy en mi lugar de trabajo. ¿Te das cuenta qué diferencia? Pude describir los dos lugares y si te das cuenta, pues con ideas, con palabras y no con números. ¿Sí? Entonces, esa es la población cualitativa. Podemos expresar muchísimas cosas con la población cualitativa. Por ejemplo, eh, que podríamos expresar también la forma o el comportamiento de nuestras amistades. No vamos a decir, mire, tiene 20, eh, que tiene una boca, tiene... No, tenemos que expresarlo con ciertas cualidades. Y esas cualidades pues son las que tenemos que estar presentes, tienen que estar muy presentes a la hora de la población cualitativa, ¿sí? Investigación cualitativa. Tenemos nuestra definición de Blasco Pérez en el año 2007, en el cual pues nos señala que la investigación cualitativa realmente estudia lo que es la realidad de su contexto natural, ¿sí? Y cómo sucede, pues sacando e interpretando ciertos fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. También podemos decir o estudiar hasta cierto punto, ¿verdad? Que la investigación cualitativa, pues, es aquella que estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos de una determinada situación o problema. Este pues es nuestro autor Vera, ¿sí? Entonces tenemos aquí dos definiciones diferentes, ¿verdad? Acerca de lo que es la investigación cualitativa, ¿sí? Y que pues han sido, eh, nos llenan, ¿verdad? Ciertas expectativas, ¿verdad? Porque siempre nos dice que la investigación cualitativa pues va a ser el estudio, ¿sí? Que vamos a ir interpretando de acuerdo a ciertas personas implicadas en nuestro trabajo de investigación y que podemos incluso llevar ciertas calidades de investigación con lo que es la población cualitativa, debido a que vamos a estudiar pues ciertas relaciones, asuntos o medios o materiales. ¿Sí? Continuemos, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es la investigación de lo que es la investigación cualitativa. Bueno, continuemos entonces con esta investigación cualitativa. Dice, la metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objeto que la descripción de las cualidades de un fenómeno busca un concepto que pueda que abarcar una parte de lo que es la realidad. No se trata realmente de probar o medir en qué grado pues una cierta cualidad se encuentra de un cierto acontecimiento dado, ¿verdad? Sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. Entonces, por ejemplo, voy a
hemos visto aquí, ¿verdad? El lugar donde se nació, el lugar donde tú vives. Entonces, ¿qué se trata de buscar o de investigar en una población cualitativa? Se encarga de estudiar, pero de manera, dice, de probar y de medir todas aquellas cualidades necesarias, todos aquellos acontecimientos dados, ¿sí? No necesariamente pues va a ser del lugar donde yo nací, ¿sí? A la investigación cualitativa en un trabajo de, por ejemplo, el sistema penitenciario, pues en este momentito yo no voy a colocar lo que son números, ¿sí? Por ejemplo, diríamos, ¿cómo son? Describamos un lugar penitenciario. Son personas que se encuentran realmente privadas de su libertad por medio de unas rejas, ¿sí? En que se encuentran, podríamos poner en cuartos separados, ¿sí? De acuerdo al grado de peligrosidad, ¿sí? Podríamos, otra cualidad podríamos poner de que no todas las personas se encuentran recluidas en en el mismo sistema penitenciario o en el mismo lugar, ¿sí? Ya que existe un lugar para mujeres, otro para hombres y otra para menores de edad. Entonces, ¿qué voy haciendo aquí? Voy realizando mi investigación de acuerdo a la norma jurídica que se estableció en primer día de clases. Y me gustó mucho la ley del sistema penitenciario, entonces ya queda mi tema. Si estudiamos la ley contra la delincuencia organizada, ¿cómo estaré investigando la manera cualitativa? Vamos a ver. Y la llevo a cabo en la delincuencia juvenil, en adolescentes, la delincuencia en adolescentes de 19 años en Sololá. Entonces, estaré llevando o investigando cuáles serían mis cualidades. ¿Cuáles serían? Vamos a ver, estaríamos viendo por qué se comete este delito. ¿Por qué será que los jóvenes se ponen a delinquir tan temprana edad? Puede ser que no existan o no vivan sus padres con ellos, sino que hayan fallecido, los hayan abandonado. Entonces, todo esto, pues yo voy a ir investigándolo, ¿sí? Con la investigación cualitativa y voy a ir averiguando estos acontecimientos, ¿sí? Con ciertas cualidades, ¿sí? Entonces, la investigación cualitativa pues va a interpretar la realidad. Es subjetiva, nos va a generalizar y es inductiva, ¿sí? Recordemos, ¿te recuerdas del método la semana pasada? Del método inductivo, ¿sí? Bueno, ¿y qué es el método inductivo? Es el que estudia de lo, muy bien, de lo particular a lo general, ¿sí? Entonces, eh, por eso dice que la investigación cualitativa va a interpretar la realidad, es subjetiva, no va a generalizar de una vez, sino que va a ir y es inductivo, o sea que va a ser de lo particular a lo general, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que tú me puedas ir entendiendo. Bueno, estudiemos ahora lo que es el cuantitativo, ¿sí? Ya estudiamos el cualitativo, ahora estudiemos lo que es el cuantitativo. Dice que tiene que ver necesariamente con la que son números. Aquí, ¿cierto? Al que le gustan los números, pilas, ¿sí? Entonces, lo cuantitativo dice que son los elementos o los fenómenos que sociales, sí, que se encuentran relacionados
con ciertas cantidades o qué magnitudes que les van a aparecer, ¿verdad? ¿En qué? Ah, dice que va a ser por medio de la recolección de datos. Entonces aquí vamos a utilizar ¿qué? El método estadístico. Sí, muy bien. Y en esta pues vamos a probar qué cosa, la hipótesis, o sea, cómo vamos a medir esa medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar así ciertas teorías. Si te das cuenta, pues en este cuantitativo dice que vamos a estudiar lo que es lo estadístico, ¿sí? Aquí vamos a ver números. Entonces nos vamos a relacionar muchos con los números. ¿Te recordarás el domingo pasado? ¿Sí? Estudiamos el método estadístico, ¿sí? Dijimos que el método estadístico pues se llevaban a cabo por medio de encuestas, muy bien, y algunas entrevistas. ¿Sí? A la hora de que tú vengas y realices unas encuestas, pues, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que contar. ¿Sí? A la hora de que tú cuentes estas encuestas, pues vas a tener que hacer ciertas gráficas. Y estas gráficas, pues, nos van a ir representando ciertas cantidades. Y estas cantidades, pues, vienen a significar lo que es la población cuantitativa. ¿Sí? Por ejemplo, nos dicen eh, que nuestra norma jurídica siempre sigue siendo la ley del sistema penitenciario, lo llevamos a cabo, pasamos nuestra encuesta, ¿sí? Y empezamos a hacer. Pregunta número 1, vamos a ver. Vamos, aquí tengo hojas. El asunto es que aquí tengo ciertas hojas. Aquí venimos y llevamos a cabo nuestras encuestas. Sé que están en blanco, pero tú imaginas que tienen aquí preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a venir. Encuesta número 1 dijo que sí. Encuesta número 2 de la que realizamos dijeron que no. Entonces vamos a ir separando los sí y los no y otra persona pues nos va a acompañar a ir anotando por medio de cantidades. No podemos ir describiendo, ¿sí? No podemos ir diciendo las cualidades que tiene cada. No. Vamos a ir anotando con números, ¿sí? La número 5, la número, si realizamos 200 al llegar hasta la 200, pues de la número 1, ¿cuántos dijeron que sí? ¿Cuántos dijeron que no? Entonces, todo lo vamos a ir analizando con números. ¿Por qué? Porque estos van a ser los que nos van a representar hasta también lo que es el análisis estadístico, ¿sí? O el método estadístico. Vamos a ver cuáles son los comportamientos y vamos a probar ciertas teorías. Recordemos que si nuestra probabilidad es alta, que nuestra teoría pues también va a ser favorable a nosotros. Pero si nuestra teoría es baja, dice, vamos a tener que venir y rechazar de completo lo que es nuestro trabajo, ¿sí? Porque no podemos trabajar, dice, con algo de que realmente pues no lo estamos comprobando. Necesitamos pruebas, ¿sí? Recordemos que ustedes pues son abogados, van a ser futuros abogados y el juez lo que le va a preguntarte primero, quiero ver las pruebas. Entonces, para de saber cuáles son las pruebas en todos aquellos medios en el que usted va a poder probar, ¿verdad? De que la persona de que usted está defendiendo, pues, es culpable o no es lo es. Entonces, y en este ejemplo, pues, de seminario de casos jurídicos especiales, pues necesitamos probar, necesitamos tener medios de prueba fehacientemente que existe el problema de investigación. Si no lo existe, lo tenemos que rechazar. Pero si este problema
se da en la sociedad, principalmente en el departamento que tú te encuentres, quiere decir de que vamos por buen camino y no vamos a tener definitivamente que rechazar nuestro trabajo de investigación, sino que al contrario, vamos a continuar con otro paso más y vamos a seguir avanzando en nuestro trabajo de investigación. Pero si nos o nuestros métodos vienen y hemos venido y no hemos puesto eh, la veracidad, entonces vamos a tener que rechazarlo en un momento dado. ¿Sí? Es por eso que desde lo que realizamos, desde la plantación de nuestro problema, realmente todo esto es muy importante, créeme, en tu trabajo, ¿sí? De seminario de casos jurídicos especiales, el cual pues nos da la Universidad Rural de Guatemala de empezar a conocer y que en un momento dado pues esto te pueda ayudar a la hora también de poder realizar tu tesis de trabajo, ¿sí? Diferencias entre lo que es la investigación cualitativa y lo que es la investigación cuantitativa. Ya hemos visto las dos, ¿sí? Ahora estudiemos cada una de las diferencias. Entre la investigación cualitativa tenemos 4 y en la investigación cuantitativa tenemos 5, ¿sí? Para que tú me puedas ver en dónde estamos ubicados ahorita. Dice, en la investigación cualitativa, pues nuestra diferencia primero va a ser descubrir ciertas ideas con objetivos generales. ¿Sí? Recordemos, entre más observamos, más vamos a poder descubrir nuestro planteamiento. Sí, sí, venimos observando, realizando ese planteamiento, pues nos va a ser más práctico el ir descubriendo ciertas ideas. 2, vamos a observar y poder interpretar. Dijimos, si observamos, vamos a poder interpretar, vamos a poder describir, se nos va a resultar demasiado fácil, ¿sí? 3, también pues vamos a obtener resultados objetivos. Al referirnos, es decir, resultados objetivos, pues vamos a irnos por el buen camino que es resolver realmente nuestra problemática, ¿sí? Y por último, entre la investigación cualitativa, ¿verdad? Es que van a haber pequeñas muestras en ambientes naturales. Por muy pequeño que sea el ambiente natural, vamos a obtener ciertas muestras, ¿sí? Porque siempre vamos a estar observando y las vamos a poder estar describiendo, no con números, sino describiendo. Por eso se llama cualitativas, cualidades. Ahora miremos las cuantitativas. Son 5. Dentro de ellas, pues vamos a probar la hipótesis en preguntas específicas por medio de nuestras encuestas. ¿Sí? Entonces, por medio de nuestras encuestas vamos a poder rechazar o vamos a poder aprobar lo que es nuestras hipótesis de trabajo, ¿sí? También en la investigación cuantitativa vamos a poder medir y probar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de números, ¿sí? Número 3, vamos a probar por la investigación cuantitativa lo que son las categorías y sus respuestas estructuradas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer o como nos estamos fundamentando en las preguntas y en las respuestas que muy amablemente las personas encuestadas dieron a nuestras vidas. Y también por muestras amplias. Realmente pues estas han sido
las diferencias, ¿verdad?, entre lo que es la investigación cualitativa y lo que es la investigación cuantitativa. Cualitativa, cualidades. Cuantitativa, números. Por favor, diferencias. No son las mismas cosas, ¿sí? Cualitativas, cualidades, cuantitativas, números. Tenemos aquí el cálculo de tamaño de la muestra de la variable cualitativa, la cual pues puede ser en un momento dado por una población infinita, pero también puede ser por una población infinita, finita e infinita. ¿Sí? Tenemos en nuestra variable de la cualitativa de la muestra para la población infinita o desconocida. Recordemos, la población infinita no vamos a obtener un número específico, es a toda la sociedad. ¿Sí? Entonces va a ser n igual z al cuadrado más p más q, todo esto dividido d al cuadrado. Esta es nuestra variable cualitativa para una población infinita, para una población que va a ser, puede ser de toda la ciudad de Guatemala. Vamos ahora con la variable cualitativa de la población finita, es decir, cierto grupo, 100 personas. Entonces, n, ¿sí?, sería igual a n mayúscula z al cuadrado más p más q. Todo esto pues dividido, primero vamos a realizar una multiplicación, ¿sí?, de n menos 1. Terminamos aquí de hacer nuestra multiplicación d al cuadrado más z al cuadrado más p más q. Si te das cuenta, pues en este momentito solamente estamos con la población finita, o sea, cierto número, ¿sí? Y si te das cuenta, pues estamos viendo las letras o las cualidades, ¿sí? Pero que en un momento dado, pues lo vamos a tener que transformar a lo que son cantidades. ¿Qué significa cada una de estas? N minúscula, ¿verdad?, es el tamaño mínimo de muestra. La N mayúscula es el tamaño de lo que es la población. La Z, nivel de confianza, la cual va a ser del 95%, es decir, 1.96 para llegar a 99, es decir, el 2.58. Tenemos un alto grado de probabilidad y estamos por muy buen camino. ¿Sí? También la S va a ser la desviación estándar. La D va a ser el nivel de precisión. ¿Sí? La P va a ser la prevalencia de lo que es el fenómeno, de lo que es el estudio. Y la Q pues va a ser la completa P hasta que, sí, P es igual al 70% y Q va a ser el 30%. Que sumando esto, el 70 más el 30% nos da un 100%. Entonces, realmente, pues este cálculo del tamaño de la muestra variable cualitativa, pues tenemos aquí dos, porque hemos estudiado la población finita y la población infinita, ¿sí? Entonces tenemos ya aquí lo que son las fórmulas respectivas a nuestra variable, las cuales pues estudiaremos en su momento adecuado, así que por favor, si no nos tocara el siguiente fin de semana exámenes, yo consideraría que tal vez vamos a llevar un ejemplo y poder que tú cuentes con un teléfono o una calculadora.
a mano para poder realizar un ejemplo, ¿sí? Y si no, pues dentro de 15 días, por favor. Yo recordemos que ya no tardarán en hacerte llegar lo que es el calendario de examen. De todas maneras, yo con todo el corazón te deseo que si te toca el otro fin de semana, te deseo éxitos. Y si te toca dentro de 15 días, te deseo éxitos siempre, ¿sí? Tenemos entonces, para ir concluyendo, ¿verdad? Lo que son las variables de la cualitativa y las cuantitativas, ¿sí? Las cualitativas tenemos que van a representar siempre una cualidad, es decir, un atributo no mediable en lo que son los términos numéricos. Es decir, aquí no voy a ver términos numéricos, simplemente me voy a poner a describir ciertas cualidades de mi trabajo de investigación. ¿Esto por qué? Porque me va a permitir realmente distribuir a los individuos de acuerdo a ciertas características, ¿sí? Por medio de las cuales pueden distinguirse, ¿verdad? De otros individuos que no las poseen. Realmente, pues esto me va a saber distinguir. Recordemos que si observamos los dedos de la mano no son iguales. Igual, pues en un momento dado, pues nuestro trabajo de investigación en algunas partes, pues no van a ser o no pueden decir o estar redundando en lo mismo. Entonces, pero sí podemos distinguir ciertas cualidades en nuestro trabajo. Cuantitativas, ¿sí? Estas van representadas por ciertas cantidades, ¿sí? Y que son aquellas pues, que necesitan ser expresadas con qué? Con números, muy bien. ¿Sí? Entonces, estas serían las variables, dijimos, aquí en nuestro esquema o en nuestra presente diapositiva. Hay un pequeño esquema, ¿verdad?, acerca de lo que son las cualitativas y las cuantitativas. Entonces, ¿por qué hay una variante cualitativa y por qué se da una variante cuantitativa? ¿Sí? Dijimos nuevamente, solo a manera de que ir concluyendo ya, la cualitativa pues nos va a representar ciertas cualidades o atributos, mientras que la cuantitativa van a ser números, cantidades, por favor, ¿sí? Y esto porque nos va a permitir, a qué conclusión queremos llegar en las variantes cualitativas, porque esto pues nos va a ayudar a diferir ciertas cualidades o representaciones en nuestro trabajo de investigación, mientras que las cuantitativas pues nos van a ayudar a mirar números, principalmente a la hora de que vayamos y realicemos pues nuestro método estadístico, ¿sí? Y recordemos que la cualitativa pues vamos a ir estudiando siempre de lo particular a lo general, ¿sí? Entonces, por favor, no olvides esto, tómalo siempre muy en cuenta. Y tenemos aquí pues nuestro cálculo de la muestra, sí, el cual es dado por la Universidad Rural de Guatemala y es la fórmula de Taro-Yamane, ¿sí? ¿Y por qué se nos da esta fórmula? O por qué la Universidad Rural de Guatemala trabaja con esta fórmula. Déjame explicarte que realmente el trabajar con esta fórmula pues nos da el 95% de probabilidad de que tu trabajo de seminario o de tesis pues sea con un 95% de probabilidad. Licenciada, ¿y cuál es esta fórmula? Aquí en nuestra presente diapositiva te la puedo mostrar, que es N es igual a N mayúscula, todo esto
dividido n menos 1, esta es una multiplicación, más e al cuadrado más 1. Estas pues aquí tú el día de hoy solamente las estás viendo como un cálculo de la muestra y pues espero ya en nuestra próxima clase el poder venir y llevarte un ejemplo, ¿verdad? Y que tú puedas hacernos allí, que te dijera, que puedas tú comprobar y llevar ahí a cabo, ¿verdad? Lo que es nuestra probabilidad acerca del cálculo de la muestra de la fórmula de Tarot-Yamani. ¿Sí? Entonces, tenemos a continuación nuestras 5 preguntas de seminario de casos jurídicos especiales. Recordemos que no las damos con respuesta para que tú las puedas buscar, ya sea por medio del día de hoy en nuestra clase o pues por medio de los videos de 15 minutos, los cuales se encuentran en YouTube. ¿Sí? Y tenemos 5 preguntas, con estas ya serían 25 preguntas que se agregan a nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. Primera pregunta, ¿para qué sirve la fórmula de Tarot-Yamani? Pregunta número 2, ¿cuál es la diferencia entre la variable cuantitativa y cualitativa? ¿Sí? Pregunta número 3, ¿qué es una población infinita? Pregunta número 4, ¿qué es una población infinita? Y pregunta número 5, acerca de nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales, ¿verdad? ¿Qué es una muestra estadística? Entonces, estas son nuestras 5 preguntas de estudio correspondientes a la semana número 5 y con fecha 15 de agosto del año 2021. ¿Sí? Respóndelas, ponte a estudiar, pues, y si te toca examen el otro fin de semana, pues puedes sacar un buen punteo. Y si no, el otro fin de semana, o sea, dentro de 15 días, pero estaremos estudiando el otro fin de semana. Yo deseo de todo corazón agradecer tu fina atención a este día de clases. Que Dios te bendiga y feliz domingo. Bendiciones.